Pel grup mixt, la paraula al senyor José Domingo. Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, agradecer que se haya traído aquí, a través de esta moción, un debate interesante que afecta a muchos funcionarios, a muchas familias catalanas, como es el tema de la función pública. Se sustrae en el contenido de la moción un auténtico debate sobre el modelo de administración que queremos. Aquí se plantean dos modelos, en definitiva, un modelo de administración politizada o un modelo de administración técnica. Nosotros, y antes ha hecho referencia a ello, creemos que la administración catalana, tanto con unos gobiernos como con otros, ha cometido un grave error, que es que ha tenido un gran número de personal de libre designación y ha confundido muchas veces estos puestos con cargos políticos. En definitiva, hemos tenido una administración excesivamente politizada y no una administración convenientemente técnica, profesionalizada. Es interesante el debate en la medida en que viene a traer a colación las consecuencias de administraciones de este tipo, es decir, personas, funcionarios que quedan desplazados muchas veces por razones políticas más que por consideraciones profesionales. No es esta la apuesta que se hace desde nuestro grupo y de aquí que coincidamos y apoyemos los principios, los puntos fuertes que se contienen en el Estatuto Básico de la Función Pública, que es el hecho de que se apoya un modelo de función pública cerrado, el vigente en la Unión Europea y en la mayoría de sus Estados miembros, que está sustentado en los principios que también se reconocen en la Constitución de objetividad, profesionalidad e imparcialidad en el servicio, garantizados además con la inamovilidad de la condición de funcionario de carrera. Un segundo apartado que se consagra el Estatuto de la Función Pública, el de la exigencia de los principios de igualdad, mérito y capacidad en el acceso y en la promoción profesional, y igualmente se posibilita, este estatuto nuevo lo posibilita, la articulación de una carrera horizontal que permite la progresión de categoría o de grado sin tener que cambiar de función o de puesto de trabajo. Asimismo, garantiza los derechos retributivos contemplados en el estatuto. Estando sustancialmente de acuerdo en el contenido y en la intención de la moción, no vamos a poder apoyar con el sí y sí con la abstención los tres primeros puntos por razones que aquí ya se han expresado. No se van a apoyar, en primer lugar, porque realmente de su contenido literal hay aspectos que a lo mejor podrían lindar o rechinar en la legislación vigente. Recordemos, por ejemplo, el caso del complemento específico que va adscrito al puesto de trabajo y no puede garantizarse su retribución complementaria tal como se pretende en el precepto, en la moción objeto de debate. Si bien entendemos, y por eso felicitamos a los impulsores de la iniciativa, que es muy pertinente el debate sobre la función pública y la necesidad de abordar estos temas en un marco integral, el de la aplicación del Estatuto Básico de la Función Pública a la Administración catalana mediante una legislación propia, específica, que amolde las características propias del modelo a lo que se ha fijado como carácter básico en el Estatuto del Empleado Público. Es así que entendemos que debemos ir hacia una administración de carácter fundamentalmente profesional, técnico, estabilizada en el que no se produzcan esos cambios, esos bandazos de funcionarios, 200, cientos, no se producen en otras administraciones. En la Administración General del Estado, cuando se producen los cambios de gobierno, no se produce esa dinámica de expulsión de puestos de trabajo en función del grado de confianza. No, desde luego, en el alcance que se está produciendo en la Administración catalana. Sí que daremos apoyo a los puntos 4 y 5, en cuanto que aquí también se han expresado, no acabamos de entender las razones del no. Si aquí se está justificando que es necesario la convocatoria de concursos específicos de provisiones, igualmente, y es una medida que celebramos, en aras de la estabilidad, la necesidad de dotar de un marco estable a los miles de funcionarios interinos que hasta ahora han estado presentes en la Administración catalana, es imprescindible
que, bien con el acuerdo del 2005 o bien a través de la moción que aquí se presenta, se impulsen de una manera racional precisamente estas convocatorias y se planifiquen los periodos de acceso a la función pública de muchas personas que ahora mismo están en una situación de inestabilidad. Por todo eso, solicitamos votación separada de los puntos 1 i 2 i 3 del J5. Es poden votar conjuntament, aquests 3 punts?